mi gente bella, la cocina de Tori, su canal del sabor, hoy viene con una receta que huele a fiesta, una receta cubanísima. Se trata de la famosa pasta de bocaditos de jamón. Y miren ustedes cómo está esta pasta, cómo se ve, debe estar deliciosa. Y si quieres saber cómo es que la preparo, quédese con nosotros. Y ahora, adelante video. Mi gente, hablemos donde pueden ver los ingredientes. Abajo del video en la cajita de descripción, al final del mismo va a estar la lista con todos estos. Y a medida que estoy preparando la receta van saliendo las cantidades exactas en pantalla. Y dicho esto, comencemos con el primer paso, que va a ser cortar nuestro jamón en cubitos. Yo estoy usando en este caso jamón pierna, pero usted puede usar el jamón de su preferencia o el que encuentre. Y lo vamos a ir colocando en un plato. Continuamos cortando nuestro pimiento rojo. Yo estoy usando un pimiento rojo que compré en el mercado en lata, pero también puede usar pimiento natural. Lo asa en el fogón de la forma tradicional y luego le retira la piel quemada y nada, así los va cortando para facilitar que se integren más fácil. Pongo para un lado y ahora vamos a seguir con las aceitunas. Puede usar también pepinillo encurtido si le gusta más, pero nosotros preferimos el toque de las aceitunas. Y ahora con estos ingredientes ya cortados, jamón, aceituna y el pimiento rojo dulce, vamos a hacer un corte para poner aquí la licuadora para que se mezclen bien. Ya tengo aquí mi batidora donde vamos a mezclar todos los ingredientes. También pueden usar un procesador de cocina. El primer ingrediente que voy a agregar va a ser el jamón, aunque el orden no es importante. Continuamos agregando el pimiento rojo dulce, las aceitunas troceadas, el queso crema y la mayonesa casera. Tengo un video que los invito a que vayan a verlo en Instagram y en TikTok de cómo es que yo hago esta mayonesa. Si no lo han visto, vayan para que puedan verlo. Además, le voy a agregar sal y pimienta negra. Después, más tarde, rectificamos para ver si necesitamos más. Vamos a tapar. Antes de comenzar a batir, se me olvidaba ponerle líquido donde estaban los pimientos rojos dulces. Si usted no tiene este líquido porque lo hizo el pimiento natural, puede usar el líquido donde estaban las aceitunas. Y si no tiene ninguno de los dos, puede usar agua normal. Lo vamos a ir poniendo poco a poco según la pasta lo necesite. Y ahora sí, a batir. Apagó ya nuestra batidora. Vamos entonces a chequear la consistencia de nuestra pasta. Está justamente como queríamos, cremosita. A nosotros no nos gusta líquida, así que está perfecta.
Del líquido que usamos fue solamente el chorrito que vieron que le puse, lo demás no nos hizo falta porque a nosotros no nos gusta muy líquida. Vean que el líquido está prácticamente entero aquí. Ahora voy a hacer un pequeño corte para mover todo esto porque vamos a emplatar. Vamos a tapar nuestra pasta porque la vamos a llevar al refrigerador un mínimo de 30 minutos para que se ponga más firme. Y después regresamos para hacer el trabajo difícil. Bueno, ya ha llegado el momento más esperado por mi esposo Albert de hacer el trabajo difícil. Y ya está llegando. Pasta de bocadillo. Hace mucho tiempo que yo no me como una buena pasta de bocadillo como la que yo comía en los cumpleaños allá en Cuba cuando yo vivía allá. Y estoy seguro que esta pasta me va a recordar esos momentos porque si lo hizo Tori aquí en la cocina de Tori, el mejor canal de cocina de YouTube, si usted no lo sabía, pues ya lo sabe. Te puedo decir que en los años 40 y 50 en La Habana existían unas cafeterías o pastelerías que tenían una influencia de Francia y de España. En ellas se ofrecían panqueques, emparedados. De ahí surge la costumbre de los bocaditos para las fiestas infantiles, porque eran muy fáciles de hacer, eran muy baratos y se podían producir en grandes cantidades. En las panaderías de La Habana existían unos panes de manteca que se rellenaban con unas pastas que se podían hacer de cualquier cosa, por ejemplo, de jamón, de pollo, pescado incluso. Y esas pastas se hacían con mayonesa y con queso crema. La versión de jamón con queso crema y mayonesa fue la que más se popularizó en Cuba. Esa es la que se hizo más típica también en todas las cafeterías de Cuba. Y es por eso justamente que es la pasta de bocadito que les he preparado el día de hoy. Es una pasta de bocadito que tiene de todo como un botica, como se decía antes. ¿Te acuerdas? Sí, señor. Y yo quería agregar algo. En mi experiencia, yo tengo los recuerdos cuando yo era niña, en las fiestas de cumpleaños o otro tipo de eventos familiares, que daban una cajita que tenía un pedacito de cake, tenía ensalada fría, una croqueta y un pan de pasta de bocadito. Y mi hermana y yo nos volvíamos locos por la cajita. Y si a ustedes les ha gustado la preparación de esta receta, les pido que nos apoyen con un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Esto que acaba de decir ella de la suscripción aquí es sumamente importante y les voy a explicar por qué. Porque estamos corriendo una meta, que es llegar a 1 millón de suscriptores. A 1 millón de amigos como ustedes que nos van a ayudar en esa meta para alcanzar los números, que Tori se estimule y siga haciendo recetas riquísimas como esta pasta de bocadito, como las galletas cubanas, como todo lo que hay en el canal que está riquísimo. Y además eso estimula a que Albert continúe estudiando, esforzándose para ofrecernos todas las historias que nos cuenta sobre el origen de las recetas. Un detalle, si usted quiere aprender a hacer este panecito que es completamente casero que hizo ella aquí en la cocina de Tori, ponlo en los comentarios y le enseñamos, hacemos un video para que usted aprenda a hacer este panecito. Así es, con un gusto tremendo se los hago. Yo quiero también aprovechar para invitarlos a que visiten nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. En estas redes usted va a encontrar, por ejemplo, cómo hacer la mayonesa casera que ella utilizó para hacer esta pasta de bocadito, por ejemplo. Y también puede encontrar otras cosas. Les invito a que vayan a las redes sociales. Y que nos sigan también a través de las redes. Y ahora yo creo que sí estamos listos para hacer el trabajo difícil. Hacer el trabajo difícil, ¿qué ustedes creen? Pero falta algo, que es una malta, porque esta pasta de bocadito se acompaña con un refresco. Una malta. Qué linda se ve. Y bueno, llegó un momento difícil, el momento esperado por todos, que es probar este pancito con una pasta de bocadito. Espero que esté riquísima.
Les digo ahora. No Vamos sé, a probarla. no sé, hay que ver. Miren, 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 miren cómo está esto. Está deliciosa. No puedo describir. Tiene todos los sabores que tiene, por ejemplo, del pimiento, la mayonesa que La tú hiciste. mayonesa casera. Mayonesa casera, el pan. Bueno, el pan está delicioso. Si ustedes quieren que lo haga, como le dije ahorita, simplemente lo escriben en los comentarios. Pero qué deliciosa está la pasta de bocadillo. Está riquísima y la consistencia cremosita, porque a nosotros nos gusta que la pasta no esté muy líquida. Hay quien la hace muy líquida y luego después no la ves en el pan, realmente. Realmente me recuerda a la pasta de bocadillo que yo comía en Cuba. Deliciosa. Y como siempre le digo, nada mejor que lo que usted prepara en casa, porque así usted sabe qué fue lo que le puso. Esto no tiene químico, no tiene aditivo, nada raro. 100% natural. Vamos a brindar. Por usted, por nosotros, por el canal, por mucho crecimiento. Vamos a brindar porque ustedes se suscriban, porque estoy seguro que ustedes se van a suscribir y van a llevar al canal más estimular a Tori y vamos a crecer juntos y vamos a llegar a 1.000.000 de amigos, 1.000.000 de suscriptores. Salud. Salud. Una combinación buenísima. Me recuerda a los cumpleaños la combinación. Así es. Y nosotros nos vamos a despedir como siempre de ustedes, deseándoles que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao, hasta la próxima. ¡Chao! Y aquí vamos a seguir comiendo pan con pasta. Riquísimo. Hoy es el día de pan con pasta.